estudiantes e instituciones educativas se han adaptado a la más grande transformación que ha experimentado la educación a nivel mundial: aprender a distancia. Conocemos los retos que están enfrentando las escuelas, así como los obstáculos para acompañar a sus alumnos de forma exitosa. En Macmillan Education, tenemos el compromiso de apoyarlas en esta nueva realidad educativa, ya que nos respalda la experiencia de capacitar más de 4,000 docentes anualmente y más de 175 años en el medio educativo. Macmillan Education 360 es la nueva plataforma para planear, evaluar y actualizarse, donde maestros y directivos tienen acceso a mis libros, donde encontrará libro digital del alumno para proyectar, planes de clases con estrategias para trabajar en cualquier modalidad educativa, planificadores editables semanales con sugerencias didácticas, centro de evaluación digital, programa de actualización y capacitación, artículos pedagógicos y socioemocionales, enlaces a sitios oficiales y noticias, soporte técnico, y el compromiso Macmillan para apoyarlos en cualquier situación. Con Macmillan Education 360, fortalecerá su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera híbrida, asegurando la excelencia académica de su institución y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Trabajando juntos consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarlo en esta nueva realidad educativa. ¿Qué tal, maestros y maestras? Excelente tarde. Agradecemos el favor de su atención y acompañarnos en este webinar 360. Y como bien dije hace un momento, el día de hoy nos acompaña la maestra Paola Hernández. Y si me permiten, leeré su semblanza. La maestra es maestra en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Panamericana, Ciudad de México, licenciada en Administración de Negocios Internacionales. Cuenta con 2 especialidades en Gestión y Desarrollo de Capital Humano por la misma universidad. Ha dedicado más de 10 años de su vida a colaborar en el desarrollo de capital humano y actualmente se desempeña como docente universitario. Certificada como coach ontológico, imparte talleres para distintas audiencias, enfocándose principalmente en el manejo de emociones, definición de propósito de vida y autoconocimiento. Cuenta con varias certificaciones en herramientas enfocadas en el desarrollo humano. Dejo con ustedes, maestros y maestras, a la maestra Paola Hernández Trejo. Y bueno, maestra Paola, el escenario es suyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto poder saludarlos hoy. Me parece que desde el momento en el que se inscribieron a este taller, este momento que vamos a compartir durante los próximos 90 minutos, ya desde ese momento están ustedes demostrando, están reflejando qué cosas son en las que les gustaría seguir trabajando como profesores, como docentes, como personas que están que están al frente, perdón, de otro grupo de personas que son sus alumnos. Entonces, les agradezco de verdad que el interés por estar aquí y demás. La verdad es que vamos a ver algunas estrategias que confío en que puedan ayudarles y que puedan darles una perspectiva distinta sobre a lo que, por supuesto, que nos enfrentamos día a día. Pero también de qué manera lo que sentimos impacta pues, principalmente a cómo nosotros nos desempeñamos como profesores, por supuesto, pero también cómo impacta a nuestros alumnos, aun cuando nuestros alumnos, nuestros estudiantes, pues no tengamos ningún control sobre esas emociones, sobre esa situación emocional. Creo que es muy importante que hoy podamos ponerle como un poco más de claridad a esas cosas que suceden en el aula,
que nadie nos va a contar, ¿no? Que no son sorpresa, pero que eso, al tener conciencia y al tener más información al respecto, pues ustedes se pueden llegar a sentir un poco más preparados para hacerle frente a otras situaciones que estén por enfrentar o que estén lidiando en este momento. Entonces, vamos a ver primero. El objetivo de nuestras sesiones, por supuesto, que conozcan y puedan aplicar estrategias didácticas que los ayuden a desarrollar esas habilidades socioemocionales para que puedan al final pues alcanzar y lograr en sus estudiantes pues aprendizajes significativos. Creo que al final del día esa es una de las cosas que más nos mueven como docentes, como profesores, como maestros, crear un impacto significativo, que lo que hagamos tenga que sea una contribución, que logremos tener influencia en los alumnos que pasan por nuestras aulas. Entonces, con las estrategias que les vamos a compartir junto con un poco de material, me parece que ese desarrollo de habilidades socioemocionales se va a dar como una consecuencia natural después de tener esta sesión. Vamos a ver 4 temas principales hoy. El primero vamos a hablar de un tema que si bien en estas últimas fechas, en los últimos casi 24 meses que lleva esta pandemia, ha sonado más en nuestros oídos eso de cómo ser más inteligentes emocionalmente, qué es lo que nos hace falta, y creo que la misma pandemia nos ha dado la oportunidad de descubrir qué es lo que qué más podríamos hacer en este tema. Entonces, el primer tema vamos a ver este tema, inteligencia emocional, pero enfocado 100% en ustedes como personas, como profesionistas. Una vez que veamos esos conceptos, entonces ahora sí los vamos a aplicar al aula, ya sea que sigan de manera virtual o híbrido o presencial. Vamos a ver después algunas estrategias, aunque a lo largo del camino vamos a ir platicando de algunas de ellas. Y por último vamos a concluir con un par de preguntas, con un par de reflexiones y una tarea para llevar, quien quiera ir más profundo, que confío en que les ayudará a poder desempeñarse de una manera diferente y con una perspectiva más enriquecedora. Entonces, primero que nada, para hablar de inteligencia emocional en nosotros como docentes, en ti como profesor y como maestro, debemos primero empezar por definir lo que son las emociones. Aquí les traigo una definición tal cual como la expresa Daniel Goleman, quien es el padre de la inteligencia emocional, una de las personas que más han investigado al respecto, y tal cual nos dice que es la capacidad de conocer y controlar. Fíjense cómo ahora han ido cambiando los conceptos. Cuando esta definición salió, se usaba mucho el término controlar. Ustedes ya saben que no se trata de controlar ni de suprimir, sino de gestionar, manejar y regular, y eso lo vamos a ir acotando a lo largo de la sesión. Pero es conocer primero nuestras emociones. En la medida en la que conozcas tus emociones, entonces vas a poder distinguir en el otro las emociones que ellos tengan, y así pues alcanzar los objetivos que te fijes, ya sea en tu propia sesión, en tu clase, en la vida. Y con esta definición también me gustaría mucho profundizar y decirles que son impulsos que nos llevan a la acción. Esos impulsos neurológicos, eléctricos que suceden en nuestro cerebro son respuestas físicas y cognitivas que se dan, por supuesto, en el sistema nervioso. Entonces, pensemos que nosotros todos los días te despiertas, empiezas tu día y demás, y desde que abres los ojos y tienes conciencia de que aterrizaste en el día jueves 24 de febrero a tal hora y demás, desde ese momento tú ya estás percibiendo emociones, y esas emociones que suceden dentro de tu cuerpo, tú le vas a imprimir tu propia interpretación, o sea, lo que significan para ti, pero desde ese momento tú ya eres sensible y estás siendo receptivo a las emociones. Entonces, estas emociones que tenemos nosotros y muchas veces, si no sabemos qué hacer con ellas porque se presentan y no tenemos idea de cómo gestionarlas, puede ser que marquen, por ejemplo, hasta el curso de tu día, ¿no? Si hasta a veces decimos, ¿no?, de manera coloquial, que nos levantamos con el pie izquierdo. Entonces, en la medida en la que conozcamos nuestras emociones, en la medida en la que veamos cómo se llama, por qué lo sientes, de dónde viene, así vas a poder equiparte, tú vas a poder tener más herramientas que te ayuden a gestionarte de una manera muchísimo más óptima, y así como consecuencia, pues cuando estés en el aula, cuando estés con tus alumnos, con tus estudiantes, también vas a poder ver con estos ojos a ellos, ¿no? A las personas con las que estás interactuando. Entonces, estas emociones son 6 básicas. Ahorita vamos a explicar brevemente
sin profundizar mucho en ellas, simplemente para darles, para que sepan que tienen un nombre y un apellido, para que entonces con ellas, ya siendo conscientes de que existen, ya teniéndolas en nuestro cuerpo y haciéndolas, llamándolas aquí al frente a nosotros, pues va a ser muchísimo más sencillo poder entonces hablar de ellas, para ti primero y después para hacerlo con tus alumnos. Entonces, hay muchas clasificaciones de emociones, también hay muchos autores, psicólogos, neurobiólogos que también han hecho distintas clasificaciones en las emociones. Venimos de una temporada de muchos años de que hemos aprendido, se nos ha dicho que hay emociones negativas y positivas, lo cual no es totalmente cierto, porque en el momento en el que nosotros, piensen ustedes, si ustedes le ponen la frase negativo a algo, automáticamente nosotros se genera un tipo de resistencia. Entonces, si hablamos de que hay emociones positivas y negativas, cuando te vayas a enfrentar una emoción negativa, pues vas a tener una resistencia en ti. Y esa resistencia se puede traducir como no quiero lidiar con eso ahorita, no quiero sentir eso, quiero esconderlo porque no sé qué hacer con ello. Entonces, es muy importante que empecemos desde ahí, ¿no? Que hay emociones que nos generan sensaciones más placenteras que otras, y hay emociones como la alegría, como el entusiasmo, y hay emociones como el enojo, como la tristeza, la decepción, que nos generan sensaciones, sentimientos que son diferentes, que son más complicados gestionar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Entonces, si entendemos esta división, que hay emociones más placenteras que otras, hay emociones que nos generan una sensación no tan sencilla de gestionar, entonces en nuestro cerebro se abren posibilidades. Entonces, cuando tú tengas y sientas esta emoción, enojo, tristeza, disgusto, en fin, entonces en automático tú vas a poder ponerte en una situación más abierta, donde puedes empezar a ver esta emoción con un sentido distinto. Ahora, cada emoción, aun cuando todas ellas son 6 básicas, ahorita más adelante vamos a ver un poco más otros 2 niveles de las emociones, lo que es importante que resaltemos sobre estas emociones es que en realidad la emoción alegría se va a llamar alegría para todos, ¿okay? Es más, si consultamos un diccionario, si consultamos una bibliografía, la definición va a ser la misma, y es más, hasta nos pueden llegar a definir ciertos rasgos. Ahorita que veamos a detalle una por una, vamos a ahondar en ello. La clave está en qué respuesta generan en nosotros, es decir, la respuesta física, pero también la respuesta sentimental en nosotros. Por ejemplo, hay personas que cuando se sienten muy felices, entonces les da una emoción tan grande, tienen un sentimiento tan grande que se pueden llegar a sentir muy agradecidos, y entonces eso les puede hacer que genere una respuesta física de que se les llenen los ojos de lágrimas, o que no puedan parar de reír, o sienten una presión, pero no en el lado negativo, sino como una presión de querer gritar, ¿no? Para expresar esa emoción. Entonces, esa respuesta que se genere en nosotros, cada uno de nosotros la va a tener en un lugar distinto. Ese es con alegría, pero por ejemplo, con enojo, piensen ahorita, reflexionen, ok, cuando yo me enojo, cuando siento enojo, ¿dónde lo siento físicamente en mi cuerpo? Algunos de ustedes pueden llegar a decir, bueno, la verdad es que cuando yo me enojo se me traba la mandíbula, siento un nudo en la garganta, siento como fuego en el estómago, se me calientan las orejas. Entonces, estas respuestas físicas son individuales, personales, cada uno la va a tener distinto, pero sí son signos que nos pueden ayudar a anticiparnos cuando ya lo estamos teniendo. ¿Qué es esto? Que si vas a estar en una situación donde se te va a generar un enojo, o puedes ser susceptible a que se dé ese enojo para ti, con la respuesta física podrías adelantarte. Y entonces, cuando te expongas a una situación similar, si ya sabes que vas a tener esa respuesta biológica, puedes tomar pasos desde antes que te preparen para ese momento. Y esta respuesta que generan en nuestro cuerpo, que generan en nuestra mente, porque también ahorita vamos a hablar de la diferencia entre emoción y sentimientos, viene de una interpretación única. Eso quiere decir que lo que yo pienso de una emoción, lo que se genera de mí, es mío, es personal, y eso se da por nuestras propias experiencias.
Cada uno de nosotros, no importando la edad que tengas, no importa el género, no importa cuáles son tus actividades en la tarde, si estás casado, si tienes hijos, no importa. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias distintas en nuestra vida. Es más, inclusive hasta dentro de nuestra misma familia. Es decir, les voy a compartir un ejemplo. Por ejemplo, yo fui mamá cuando tenía 28 años, tengo 2 hermanas, una más grande y una más chica. Mi hermana mayor fue mamá, aunque las 3 ya somos mamás. La más grande fue mamá cuando tenía como 32, 33 años. Ella solo tiene un hijo, yo tengo 2. Y mi hermana menor acaba de ser mamá hace un año, justo cuando tenía 35 años. Entonces, aun cuando el sentimiento, aun cuando la apreciación de maternidad puede llegar a ser la misma, es decir, me voy a hacer cargo de mis hijos, los voy a amar, ¿ok? Quiero estar con ellos, verlos crecer, por la edad, por con quién nos casamos, por quiénes son los padres de nuestros hijos, es diferente. Aún así, con eso, la interpretación que nosotros le damos a ese sentimiento es único, ¿ok? Eso no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente nuestras experiencias son distintas y debido a eso, pues la interpretación que le damos a esa emoción es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, ahora bien, ya que sabemos que hay emociones que generan situaciones más placenteras, más fáciles de gestionar y otras que no, ahora sí, vamos a ver cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Pasa de manera común que no hacemos distinción entre ellos. Y aun cuando es importante mencionarlo ahorita, la verdad es que como lo usamos, no marca una diferencia en lo que genere en nosotros físicamente y también en la interpretación que le ponemos, simple y sencillamente es para verlo con esta mirada, ¿ok? Las emociones son universales, es decir, alegría, si se llama de otra manera en otro idioma, tristeza, si se llama de otra manera en otro idioma, son todos, las definiciones son las mismas, son 6, ¿ok? Las emociones se presentan en nosotros durante pocos segundos, es más, los últimos estudios dicen que ni siquiera son segundos, no son microinstantes los que los tenemos, la emoción. Pero los sentimientos duran más en nosotros y vienen como una interpretación de la emoción, justo lo que les estaba comentando ahorita. Yo puedo ser muy feliz siendo mamá, ese es el sentimiento que yo tengo, felicidad, emoción, entusiasmo, pero la interpretación que yo le doy es por lo que significa para mí esa emoción, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando 100% de cuando una persona a esa emoción ya le puso su interpretación, lo que significa para esa persona. Es por eso que, por ejemplo, si ustedes tienen alguna conversación con amigos, con su familia, con sus hijos, y les preguntan, oye, ¿a ti qué te hace sentir triste? Y les contesta esa persona, no, pues a mí me hace sentir triste, no sé, perder cosas, perder personas. Y cuando ustedes hacen la misma pregunta, puede ser que no tengan la misma respuesta. Bueno, la verdad es que para mí me siento triste cuando tengo una situación de una pérdida muy, muy grande, ¿ok? Entonces, como cada uno de nosotros tiene una respuesta distinta, eso es resultado de la interpretación que nosotros le ponemos justo a esa emoción, ¿ok? Y ese ejercicio lo pueden hacer de manera cotidiana, ¿no? Oye, para mí esto significa tal cosa, pero veo que para ti significa otra, ¿ok? Y eso se llama empatía. Cuando logras cuando logras entender lo que para la otra persona significa esa emoción, esa situación, estás siendo empático. La empatía no tiene nada que ver, y lo vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con aceptar lo que esa persona siente. Esa persona siente lo que quiere y es tan válido como si tú no lo fueras a sentir, como si tú no lo quisieras sentir. Pero la empatía viene de decir, entiendo que te sientes así. Tal vez no estoy de acuerdo en cómo reaccionas y en cómo muestras esa emoción, ya que la tienes en el cuerpo y la expresas, pero entiendo por qué te sientes así. Y viene justo de que cada uno de nosotros le ponemos un significado distinto a cada una de esas emociones o sentimientos. Muy bien, entonces, ahora sí, ya que sabemos qué son las emociones, ya que sabemos qué son los sentimientos, vamos a ver que el siguiente paso para entender qué es la inteligencia emocional en nosotros es reconocer las emociones. No hay manera en la que nos podamos volver
sólidos, que podamos entender a profundidad los 4 elementos de la inteligencia emocional si no reconocemos las emociones. Y para reconocer las emociones debemos saber cómo se llaman y qué generan en nosotros. ¿Okay? Entonces, el primer paso, como les acabo de mencionar, es conocer sus nombres, ¿no? Tenemos 6 emociones: alegría, tristeza, miedo, enojo, disgusto, sorpresa. ¿Okay? Ya que conocemos sus nombres, entonces es importante observar dónde las sentimos, porque esa respuesta siempre se va a ubicar en el mismo lugar, siempre. La idea no es dejar de sentir lo que sientes. El propósito principal de la inteligencia emocional es que ya que lo sientes, puedas saber qué hacer con eso que sientes. Ok, ya lo tengo, ya tengo aquí el enojo, ya me estoy enojando, entonces, ¿qué puedo hacer con él? Y aunque sean instantes muy cortos, de que tenemos oportunidad de poder decidir qué hacer con ellos, entre más lo hagan, va a ser muchísimo más sencillo para ustedes y obviamente en consecuencia para sus estudiantes el poder gestionarlas, manejarlas, ¿ok? Ya que observamos dónde las sentimos, eso quiere decir, antes de que siga, que para observar dónde las sentimos es necesario estar en una situación donde nosotros sabemos que se presenta esa emoción, ¿ok? Entonces, si por ejemplo hemos detectado que nuestros alumnos son intolerantes o que nosotros tenemos cierta intolerancia a ciertas situaciones, la manera de percibir dónde sentimos y cómo se llama esa emoción es estar en esa situación. Entonces, eso es importante considerarlo, ¿ok? Porque esas situaciones se vuelven detonadores para esas emociones. Cuando tenemos conciencia de esos detonadores, entonces la próxima vez que estés en una situación similar, vas a poder tener las herramientas para decir, ya sé que en esta situación me pongo muy nervioso, ya sé que no tengo control sobre mí y entonces tengo que habilitarme de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando sé que voy a presentar ante una audiencia, cuando sé que voy a tener un grupo nuevo, por ejemplo, sé que mi primera sesión con ellos me voy a sentir nerviosa, al menos los primeros 15 minutos. Entonces, como yo ya sé, como ya es una situación conocida para mí, no importa cuántos años lleve siendo profesora, lo que hago en la primera sesión es poner actividades que no solo los hacen sentir cómodos a ellos, sino también a mí. Y yo en el Inter tener herramientas que me ayudan a sentirme más en confianza, porque es un ambiente desconocido. Entonces, esos nervios son respuesta de un miedo, miedo a que no me aprecien, miedo a que no lo haga bien, en fin. Entonces, es tan sencillo como ya sé que me voy a poner nervioso, entonces casi siempre o llevo un café, lo dejo obviamente en el escritorio. Antes, cuando no usábamos cubreboca, pues lo podía tener ahí, podía estar tomando constantemente. Ahora que no puedo, entonces ahora tengo una pluma en la mano. Entonces, en esa pluma traslado mi estrés y traslado mi nerviosismo, y ya cuando me siento tranquila, a veces ni siquiera me doy cuenta cuando ya dejé la pluma. Entonces, o tengo una hoja en la mano, entonces le traslado ese temor, esos nervios a esa situación, y entonces a ese momento, y entonces la siguiente vez que estoy en una situación similar, aunque sé que me voy a poner nerviosa, ya tengo cosas que me anclan al momento, que me hacen sentir aquí presente, ¿okay? Entonces, ya que conocemos sus nombres, ya sabemos que hay 6, hay que observar dónde las sentimos y poner atención a la situación. Entonces, ok, ver si es un patrón, es algo que pasa constantemente o que pasa siempre que estás en esa situación sucede, o si es una situación que pasó una vez y con esa vez que pasó marcó algo en tu cerebro, en tus emociones, se quedó grabado en tu amígdala, y entonces cuando vuelvas a estar expuesta a esa situación, se prende el detonador y entonces te genera una emoción. Otro ejemplo. Yo creo que tenía como 12, 13 años y nos invitaron a montar caballo a las lagunas de Zempoala. Yo antes nunca lo he hecho de manera profesional, pero esa vez me subí al caballo, como todas las otras veces que montaba caballo en la Marquesa, y andaba sola y demás. Y por X o Y, el caballo estaba lastimado, no nos dijo la persona que lo traía con él, y se lastimó una de las patas y alguien lo pateó, alguien hizo algo y entonces el caballo me tiró. De ahí a la fecha todavía tengo un miedo a montar a caballo, ¿okay? Y aunque he estado expuesta a la situación, prefiero ir de acompañante aún, ¿okay? Entonces, esa situación no me va a volver a pasar porque estoy en control de ella, porque no me voy a poner, no voy a montar a caballo, pero sé que cuando enfrente esa situación va a venir una emoción. Y esa es la emoción que tengo que tratar, esa es la emoción que tengo que trabajar conmigo, ¿okay? Entonces, antes de seguir, me gustaría
darles una breve explicación de cada una de las emociones solamente para que recordemos y las tengamos frescas. Entonces, la primera, que es alegría, generalmente se da ante eventos que nos causan satisfacción, o cuando alcanzas una meta, o cuando tienes algo que tú realmente quieres, o algo que te llene el espíritu, algo que significa mucho para ti, y entonces como respuesta te sientes feliz, te sientes alegre. Ninguna de las emociones es bueno que sea exacerbada, es decir, que sea un extremo exagerado, y que sea también que esté totalmente en el otro extremo. Siempre se va a tratar de un balance. Entonces, la alegría exacerbada también se puede traducir en hiperactividad, en que a veces no puedes ni siquiera controlarlo porque sientes un empuje tremendo de querer hacer todo, ¿no? Cuando te sientes muy, muy alegre. La respuesta física general, en términos generales de la alegría, se da en sonrisas, se da en que tu semblante se ve iluminado, por ejemplo, y esta alegría también se contagia, ¿no? Entonces, cuando estás muy alegre y tú quieres compartirlo con alguien, entonces esa persona también se puede poner contenta por ti. Por eso dicen, y hay muchos estudios recientes que hablan de esto, todas las emociones son contagiosas, ¿ok? Si el ambiente emocional en un aula es de pesadez, de estrés, de tristeza, o por el contrario, de mucha alegría, de entusiasmo, de positivismo, eso se va contagiando. Aunque sean uno o dos los que empiecen, eso se va contagiando. Piensen, por ejemplo, cuando empezamos en un ambiente virtual, si uno o dos alumnos se quedaban con la cámara prendida, era muy probable que los demás mantuvieran su cámara apagada. Si en lugar de ser uno, dos, 10 o 15 mantener la cámara prendida, no había tanta necesidad de darle seguimiento a que la tuvieran prendida. Claro, en todos los casos hay excepciones, pero en general es algo que se contagia. El comportamiento modela comportamiento. Entonces, en emociones también pasa. La tristeza es una de las emociones, ¿se acuerdan de la división? Que habían emociones más sencillas de gestionar que otras. La tristeza pertenece a las emociones que son más complicadas de gestionar, porque tenemos una historia, se nos han heredado conceptos sobre la tristeza de que hay que evitar mostrarla, ¿ok? Más allá de que tenga un efecto fácil de manejar o no, lo importante que sepamos que debemos saber, perdón, de la tristeza, es que es una emoción que nos dice qué es lo que es valioso para nosotros. A veces pensamos que es una emoción que nada más nos pone en un estado de ánimo bajo, que no nos da energía, pero en realidad lo que la tristeza nos está diciendo es como un recordatorio de lo que aprecias. Por eso el duelo, las pérdidas, el no tener algo que nosotros queremos o que deseábamos, se refleja en tristeza. Entonces, es con mayor razón que en esta época varios de nosotros hemos enfrentado cuadros así, ¿no? De mucha tristeza, de depresión. Los adolescentes lo han estado viviendo, los niños también, por la parte social que se ha perdido. ¿Okay? Entonces nos ayuda a valorar lo que es importante para nosotros. El miedo es una de las emociones básicas también que nos ayudan a prevenir los peligros. Cuando hace muchos años, esta emoción se interpretaba como de protección también. ¿Okay? A la fecha por eso es que ahora que hemos estado en pandemia, el miedo ha estado más presente, porque como no sabemos cuál va a ser el desenlace de esta historia, no sabíamos qué tan grave podía ser que te contagiaras o que estuvieras expuesto. Ese miedo hizo que muchas cosas, literal, nos paralizáramos, ¿no? No nada más nosotros, empresas, escuelas y demás, porque es enfrentarte a lo desconocido. Y aunque su principal motivo o su razón de ser es la protección, el que te sientas seguro y resguardado, lo importante del miedo es que cuando no lo estamos tratando, cuando no estamos hablando, cuando no estamos expresando de él, exacerbado, nos paraliza, nos detiene. ¿Okay? Piense, por ejemplo, en el miedo escénico o en el miedo a las alturas, te detiene, ¿no? No puedes hacer más cuando no se trata, cuando no se trae al presente y no se trae a poder hablar o poder manejar. El enojo es una emoción en la cual también es una emoción de las que cuesta más trabajo gestionar y manejar, aunque por el otro lado es una de las emociones que más usamos y a las que más recurrimos. Esta emoción es una de las más fáciles de tomar porque se muestra como respuesta cuando no obtenemos lo que queremos, desde el punto de vista de injusticia. ¿Okay?
Cuando somos niños, vivimos una etapa donde obtenemos lo que queremos, ¿ok? Por eso cuando somos bebés, piensen si alguno de ustedes ha estado cerca de un bebé recientemente, pues lloran. No hay otra manera de expresarse más que llorando. Entonces, cuando lloras, se satisface tu necesidad. Y ese cambio de solo pensar en tus necesidades, pues sucede con el tiempo, con el paso del tiempo. Lo ideal es que cuando creces, que cambias en las diferentes etapas de niñez a adolescencia y después a la adultez, pues eso se vaya madurando y se vaya como refinando. Entonces, generalmente, no en todas las situaciones podemos obtener lo que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros tenemos este sentimiento, sentimos o percibimos que la situación que estamos viendo es injusta, el enojo se muestra. Ahora, es una de las más fáciles de tomar, como les decía, pero también sirve de escudo para otras emociones. Generalmente funciona como un iceberg, entonces lo que alcanzamos a ver en la punta es que estamos enojados, nos sentimos enojados, pero abajo puede haber un mix de emociones que no tienen nada que ver con enojo, puede ser tristeza, puede ser que no te sientes suficiente, puede ser que te sientes atemorizado, puede ser que te sientas avergonzado y entonces como respuesta para protegernos, a nuestro cerebro le encanta protegernos de situaciones desconocidas, se muestra el enojo, ¿ok? En grados exacerbados es ira, es odio. Entonces, cuando entendemos que a veces agarramos el enojo porque es lo primero que tenemos al alcance, porque es lo que hemos aprendido, a eso le hemos enseñado a nuestro cerebro, entonces cuando alcanzas ese grado de conciencia, entonces también lo ves reflejado en el otro. Ahorita lo vemos a profundidad. El disgusto generalmente está asociado a cuestiones de probar cosas nuevas, inclusive alimentos, y sirve para discriminar, para catalogar y para medir nuestras preferencias. Entonces ese disgusto se da porque una vez que lo probamos y no nos gusta, entonces hacemos una clasificación mental sobre dónde están nuestros intereses y nuestros gustos particulares. Y por último, la sorpresa es una emoción que sirve mucho de puente entre todas las emociones. Cuando estamos en una situación desconocida, la sorpresa sale y entonces es la que te prepara para sentir o para percibir las otras 5 emociones. Ahora sí, ya que las conocimos, entonces antes de seguir con los siguientes puntos que nos ayudan a identificar esta inteligencia emocional, solo me gustaría que reflexionáramos en esto. Esto que les estoy compartiendo sobre dónde están nuestras emociones, dónde las sentimos, es simple y meramente un espejo. Esta descripción, estos sentimientos, estas emociones que tú ves reflejados en tu cuerpo, que tú ves reflejado en tu mente, también las tienen tus estudiantes, tus alumnos, y no solo ellos, también las personas con las que interactúas todos los días, puede ser tu familia o un desconocido. Entonces, cuando haces consciente que los sentimientos que tú tienes y las dificultades y retos que tú tienes para expresar tus emociones y sentimientos no son exclusivos de ti, sino que también son de los demás, es decir, en ese camino andamos todos, entonces te ayuda a volverte un poco más empático. Entonces entiendes que cuando tú tienes situaciones en las que se te dificulta expresar lo que estás sintiendo, porque ni siquiera tú tienes idea de qué sientes, entonces conectas con la necesidad de un adolescente, de uno de tus alumnos, de expresarse, aunque su forma de hacerlo no sea la más correcta, precisa o adecuada en el momento. Entonces, cuando traes esta conciencia de decir, ok, si él o ella no se pueden expresar, ¿qué me está diciendo en realidad atrás de eso? Estos ejercicios, estas estrategias que puedes ir implementando a ser consciente a través de preguntas, lo vamos a ver más a detalle, te va a ayudar para habilitarte y lograr hacer ese clic, esa conexión, que con esa conexión esas habilidades se van a ir desarrollando de manera natural, es una consecuencia orgánica. Entonces, cuando haces ese clic, sucede, ya no tienes que hacer demasiado para que pasen. Y aparte, también si entendemos que tu comportamiento está modelando el comportamiento de tus alumnos, de la gente que te rodea también, entonces te vuelves muchísimo más consciente de cómo reaccionas y cómo tomas comentarios, actitudes de las personas que te rodean. Entonces, ahora sí, entendiendo que eso es un espejo, entonces el siguiente paso, ya que las reconocemos, las nombramos y demás, es facilitar la expresión. Ahora, tú puedes ser un puente para que las personas, tus estudiantes o tus seres queridos se expresen contigo, pero para que eso suceda debe haber en ti una disposición de escuchar. Es una de las dolencias más grandes que tenemos como humanos. Nos encanta
Nos encanta escuchar, pero hasta el punto donde nosotros podamos contribuir y cerrar como la discusión o decir, sí, la verdad es que tengo razón, nos encanta, es algo muy humano, ¿eh? Yo ni siquiera diría que es un defecto, simplemente es una necesidad que tenemos de ser validados, de que se nos diga, sí, es verdad lo que dices, ¿no? Tienes razón. Y en algunos puestos, en algunas situaciones se da más. Como profesor, estamos en el control de lo que sucede en nuestra aula, nosotros somos los facilitadores del aprendizaje, entonces esa necesidad crece más, ¿ok? Entonces, para facilitar la expresión se da a través de preguntas. Ya cuando veamos las estrategias uno a uno, les voy a dar unas sugerencias de preguntas, cómo estructurarlas, para que entonces entendamos que esta expresión se va a dar. Tal vez no nos van a dar la respuesta que estamos esperando, tal vez ni siquiera nos den una respuesta, pero si sirves de puente, entonces ese puente va a ir tomando fuerza, se va a ir solidificando y entonces al ser más fuerte, entonces también vas a ir generando más confianza y con esa confianza vas a lograr tener un ambiente en tu aula en donde te puedas expresar. Claro, con las medidas que tú establezcas que son necesarias para ti, respeto, disciplina y demás, ¿ok? Pero el poder gestionar emociones viene, por supuesto, de reconocerlas, pero también de expresarlas. Lo que no se expresa se guarda y lo que se guarda se pierde. Se pierde en el sentido de que no te da la oportunidad de poder tratarlo. Y lo que guardamos, las emociones que no tratas, las guardas y las pones, a veces te van a olvidar que existen ahí. Hay cosas que se almacenan en nuestro cerebro que ni siquiera sabemos están en nuestro inconsciente, pero esas creencias, esos valores, esos pensamientos, esas emociones impactan cómo te comportas, impactan con qué resultados das y cómo interactúas con los demás. Entonces, una vez que facilitas la expresión, en el momento en el que te estás expresando, te puede servir de desahogo, y así es una forma de gestionarlo, pero también al momento de expresarlo podemos regular lo que sentimos. Vamos a ver también un par de estrategias que nos ayuda a regular justo eso. Un ejemplo es como el que les decía. Para yo regular mis nervios, pues tomo una pluma, ¿no? Y con la pluma estoy interactuando, aunque no se ve que estoy interactuando, pero la tengo cerca. Y entonces este es un instrumento de regulación. Puede ser una pelotita antiestrés, pues, algo que nos ayude y que nos favorezca. La otra es respirando. Vamos a ver los beneficios de esa respiración. Entonces, cuando expresas y regulas lo que sientes, naturalmente vas a poder establecer una estrategia para el futuro. ¿Para qué futuro? Pues cuando vuelva a suceder una situación así. En algunas situaciones que nos ha tocado a mis hijos y a mí enfrentar, cuando quieren expresarse y tienen que expresarse, claro, todos somos humanos, ¿no? Y es prueba y error. Entonces, cuando ellos están expresando y yo percibo que su nivel emocional empieza a subir, así tal cual como es, yo se los digo, oye, yo te voy a escuchar, pero tienes que bajarle un poco a tu tono, porque si no, entonces a mí se me dificulta escuchar. Y no es que esté sorda, simplemente si me alzas la voz, si me gritas, no sé qué pasa dentro de mi oído que ya no te puedo escuchar. Entonces yo también le estoy expresando a él, a ella, qué siento, porque nosotros también somos humanos. O sea, al momento de ser profesores, al momento de estar enfrente de un grupo, no podemos descartar ese hecho y tú también tienes tus propios detonadores, que no son culpa de tus estudiantes, simplemente viven en ti, ¿no? Tampoco es culpa tuya, puede ser que tú hayas estado expuesto a una situación que ni siquiera pudiste controlar, pero vive ahí ese detonador. Entonces, si tú facilitas la expresión, pero tú también lo practicas, tú también te estás regulando. Porque si a mí me alzan la voz, detona en mí otros sentimientos, otras emociones que a mí me cuesta mucho trabajo bajarle la intensidad. Entonces, cuando yo se los comunico y le digo, oye, sí, si te quiero escuchar, tengo toda la disposición del mundo, pero si tú haces esto, genero esto en mí, también estoy generando empatía en ellos. Entonces, es un intercambio, viene y va, y es vivo, ¿saben? O sea, no es estático, no es como tener un script, ¿no? Y tener un discurso ya previamente preparado para decir, bueno, si me dice A, es B, no es un diagrama, ¿no? De me dice A, bueno, hago B. No, simplemente se va dando de manera natural. La clave también está en esto, entre más lo hagas, más cómodo, más cómoda te vas a sentir haciéndolo. Y en esa comodidad vas a poder encontrar tu propio estilo para regular tus emociones, para facilitar la expresión de las emociones en tus estudiantes y para ti también. Es importante, por eso empezamos con ustedes, por eso empezamos con nosotros y por eso este taller primero habla de ustedes como docentes, porque los primeros con los que vamos a trabajar
es con ustedes al frente del grupo. Entonces, una vez que estableces esa estrategia, o sea, ya que logras regular lo que sientes, a veces te va a salir bien, a veces no. Entonces, la próxima vez que tengas una situación similar, entonces vas a poder entender y ver qué necesitas tú para enfrentar esa situación que tienes enfrente. Justo como en el ejemplo, yo tengo toda la disposición de escucharte, pero si me alzas la voz, ya no sé si voy a ser tan efectiva al escucharte, porque voy a escuchar, en lugar de escuchar tus palabras, voy a escuchar, bla, 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 ¿no? Voy a escuchar un ruido ensordecedor que no me va a facilitar el darte lo que ahorita me estás pidiendo que te dé. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que entendimos de dónde vienen las emociones, ya que entendimos qué podemos hacer con ellas, vamos a hablar de estos 4 elementos de la inteligencia emocional, sin irnos muy profundo, simplemente para entender por qué estamos empezando con esta parte. El primer elemento de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, que es justo el trabajo que estamos haciendo ahorita. Primero tienes que conocer tus emociones, primero tienes que conocer tus detonadores, primero tienes que conocer qué te ayuda a sentirte bien, mejor, más cómodo, para que entonces ahora sí puedas regularte y gestionarte y con eso conectar de manera social con los que te rodean, hablando de tus estudiantes, hablando de tus alumnos, y al darse esa empatía, esos 3 elementos se van moviendo. Puede ser que estés más fuerte en autoconocimiento y a veces te sale un poco más la empatía y te regulas bien en ciertas situaciones, para que al final se pueda dar un manejo de relaciones lo más positivo, lo más sano, lo que esté más al alcance. Ahora, es un camino, o sea, no es que empiezas y va a terminar en 15 años después tu manejo de relaciones de manera exitosa, para nada. La verdad es que es un camino que se va dando a lo largo de nuestra vida, hablando de ustedes pues de manera profesional, ¿no? Como docentes, como profesores y maestros. Entonces, si tú sientes que ahorita tienes que invertirle mucho tiempo al autoconocimiento, está bien, ya estás dando un paso. Es más, lo que sabías ayer igual y no tiene mucho que ver con lo que hoy sabes, porque ya tienes más conocimiento sobre el tema. Entonces, entre más te conozcas, vas a poder ir avanzando en cada uno de esos niveles. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una nueva relación, cuando tenemos un nuevo grupo? Igual y tienes que volver a reiniciar, porque es un grupo con una dinámica totalmente distinta, con una dinámica que te reta a hacer cosas diferentes. Pero lo que sí es cierto es que entre más consciente estés de ti, vas a poder ayudar más a que ese ambiente en el aula se dé de manera natural. El último nivel, que es el manejo de relaciones, es el que implica mayor cantidad de habilidades de las que vamos adquiriendo cuando vamos trabajando los otros 3 elementos. Entonces, el manejo de relaciones ya viene cuando nos podemos portar como coaches o como mentores. Ahí viene el manejo de conflictos tal cual, porque ya vienes de trabajar una comunicación más efectiva contigo, de trabajar una escucha activa contigo, y entonces como consecuencia se da esta parte de relaciones. Y en empatía, como mencionábamos hace unos minutos, pues la empatía tiene también muchas historias no tan ciertas detrás de ella. Y la empatía es la capacidad que tenemos, sí, es la más conocida, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, de ponernos en sus zapatos. Pero lo que no nos habían dicho de la empatía es que no tengo que decir acepto, ¿sí? Acepto que te portes así, acepto que te comportes así. Eso no tiene nada que ver con la empatía. La empatía nada más es hacer clic con lo que esa persona siente y decir, entiendo que te sientas así, entiendo que tus detonadores, que tu historia, que lo que tú sabes de ti te ponga así, reacciones así. No acepto tu comportamiento, pero entiendo por qué reaccionas así. Ya hay un entendimiento y una comprensión. Entonces, cuando se da esa empatía, el siguiente nivel es, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer para que tú te sientas mejor en este momento? En la empatía hay 3 o 4 niveles, dependiendo de los autores, pero el primer nivel es ese, ¿no? El primero es entender qué es lo que está sintiendo la persona, y en el último nivel es decir, ok, ¿y ahora cómo puedo ser yo un facilitador sin ser responsable de ti? ¿Cómo puedo ser un facilitador yo de que tú puedas estar bien y a cargo de ti? Y con una pregunta súper sencilla se genera empatía, ¿eh? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué necesitas de mí para sentirte mejor? Dependiendo de la situación. Entonces, estos son los 4 elementos de la inteligencia emocional. En el último viene ya el manejo de relaciones, porque se da como una consecuencia. Entonces puede ser que entre que brincamos entre uno y otro elemento, estamos todavía solidificando y perfeccionando y mejorando nuestras relaciones. Con nosotros, por supuesto, pero también con los demás. Ahora sí, vamos a ver cómo traer estos conceptos a nuestras aulas. No importa si es un aula presencial o es
híbrida o es virtual. La primera recomendación es formando comunidades de aprendizaje. Al final del día, nuestro objetivo principal como docentes es generar un ambiente donde se dé el aprendizaje. Y ese ambiente debe tener ciertas características. Debe ser positivo, debe ser sano, debe ser armónico. Entonces vamos a ver cómo formar estas comunidades de aprendizaje. Después, desarrollando nuestras habilidades socioafectivas como docentes, que ya vimos algunas, pero vamos a ver el detalle de qué habilidades o en qué habilidades podría yo empezar a trabajar para consolidar este tipo de necesidades. Y la última es creando estrategias. Entonces, formando comunidades de aprendizaje, primero vamos a ver qué es. Y entonces, una comunidad de aprendizaje es darle a nuestros alumnos un espacio óptimo en el que ellos se puedan sentir involucrados y comprometidos con los retos o con las posibilidades que les podamos ofrecer dentro de nuestra clase, considerando que aún estamos en una crisis global de salud, ¿no? Si le quitamos la última parte de bajo una crisis global de salud y solamente nos enfocamos en qué necesitamos proveer para que ellos aprendan, queda muy bien la definición también. En esa definición van a haber dos palabras, que están resaltadas. Una es involucrados y el otro es comprometidos. Y estas dos palabras son clave, no importando la edad que tengan nuestros alumnos, no importando la edad que tengan nuestros hijos, no importando la edad que tengan las personas con las que interactuamos, son dos características que generan un mejor flujo de relaciones. Y entonces, para involucrarlos y para comprometerlos, sin que tengamos que estar atrás de ellos como micromaestros, ¿no? De siéntate bien, haz esto, prende tu cámara. Entonces, aquí hay 3 cosas que les pueden ayudar. Una es haciéndolos parte, la segunda es preguntándoles y la última es incluyéndolos. Ahorita vamos a ver por qué hice una distinción entre haciéndolos parte e incluyéndolos. Haciéndolos parte es poner también en ellos la responsabilidad y la toma de decisiones de situaciones o cosas que no pongan en peligro el desempeño de nuestra clase, pero que al ponerlos sobre la mesa, ellos perciban que los estamos tomando en cuenta. Ustedes piensen si cuando a ustedes les preguntan qué quieren hacer o si les imponen las cosas, ¿cómo reaccionan? Hay cosas que tenemos que seguir, ¿eh? No podemos dejar de lado que hay reglas, normas, reglamentos, pero cuando te ponen sobre la mesa qué quieres hacer y te dan 2 opciones o te dan 3 opciones, ¿qué sentimiento, qué emoción se genera en ti? Un sentimiento más fácil de manejar, y cuando te imponen se genera un sentimiento más difícil de manejar. ¿Okay? Entonces, esto que te pasa a ti, acuérdate, es un espejo. Entonces, si tú lo sientes, también ellos lo sienten. Entonces, puede ser tan básico como, oigan, vamos a empezar la clase y la verdad es que sí necesito de su parte para que esta clase podamos ver el contenido de manera puntual, concentrados. Entonces, díganme qué tenemos que hacer en este momento para que suceda. Entonces, los estás considerando, estás haciéndolos parte, porque al final los beneficiados, los que van a recibir ese beneficio, son ellos, porque si tienen un ambiente propicio, pues entonces van a poder aprender y en consecuencia tú estás cumpliendo tu objetivo también. Entonces, cuando los haces parte a través de una pregunta, a través de un cuestionamiento de, oye, realmente me interesa saber cuál es tu postura en esto, se genera en nosotros, en todos, hablamos de estudiantes, pero en todos, se genera en nosotros una ventana de posibilidad de decir, entonces yo también puedo contribuir, lo que yo creo, lo que yo pienso también es válido. Y al pasar esto, entonces se genera como consecuencia compromiso. Entonces no vas a tener que estar atrás de ellos, porque ya nada más va a ser un recordatorio de, oigan, ¿se acuerdan que al principio de la clase dijimos que necesitábamos? Yo ya puse las bases, y no veo como mucha respuesta de su parte. Cuando es un recordatorio, no es una imposición, no es una orden, no es un, oigan, en un tono diferente, eso va creando una respuesta, que es comportamiento y actitud, y va sucediendo de manera constante. Y por supuesto que sí, la clave es cualquiera de las estrategias que les vayamos a compartir son de constancia. O sea, algunas veces va a salir bien y el resultado va a ser lo que tú esperabas y otras no, pero tienes que seguirlo haciendo. Adaptado, claro, a tu audiencia, ¿no? Y a tus alumnos, pero es de mucha constancia. Entonces, haciéndolos parte es eso, ¿ok? De preguntarles, de cuestionarlos qué cosas necesitan para que sucedan lo que tú estás buscando, lo que tú estás persiguiendo conseguir. La segunda es preguntando. Tiene un significado distinto a lo que acabamos de decir, y preguntando
Se refiere a que uno de los errores más grandes que cometemos, más grandes y más comunes que cometemos es que asumimos en lugar de preguntar. Entonces le hacemos el trabajo al otro, porque no le preguntamos, le hacemos el trabajo al otro y decidimos con base en lo que nosotros creemos que el otro ni siquiera nos dijo. Entonces nosotros creemos, en nuestra mente estamos pensando que nos estamos ahorrando un paso, pero en realidad te estás complicando 3. 1, porque no le preguntaste. 2, asumiste. Y 3, puede ser que estés equivocado. Es más, la probabilidad de que te equivoques cuando asumes es tan alta que cuando ya tienes la consecuencia, nuestra reacción generalmente es enojarnos porque no obtuvimos lo que quisimos, pero no preguntamos antes de. Entonces, si en lugar de asumir, en lugar de sospechar, en lugar de decir, me parece que es esto, preguntas, vas a poner en el otro lo que le corresponde, que es la responsabilidad de decirte lo que piensa y lo que siente. Si esa persona te miente, si esa persona te dice la verdad, aún así la responsabilidad está en el otro, y esa responsabilidad es del otro, ese trabajo es del otro. ¿Okay? Entonces, eso te ayuda también a ti a empezar a ver las cosas con otra perspectiva. Le vas a empezar a dar al alumno, le vas a empezar a dar a tus seres queridos, le vas a empezar a dar a quien te importa, con quien te importa tener una relación, una convivencia, la responsabilidad que le corresponde. Porque a veces también al no preguntar decimos, es que los estoy protegiendo, es que me estoy ahorrando trabajo, es que qué cansado hacerlos parte. Sí, pero si no le preguntas, entonces lo que estás creando, como estás planeando tu clase, como estás imaginando que va a suceder, no necesariamente va a llegar a ese término porque no preguntaste qué se necesitaba. Por ejemplo, si yo en lugar de preguntar qué se necesita, asumo y me equivoco y la persona queda insatisfecha, entonces igual y hasta yo en mí se genera un sentimiento de molestia, ¿no? Pero es que lo estoy haciendo porque yo pensé que tú querías eso, pero no me preguntaste. Entonces, para evitar esos diálogos que no tienen fin y que no tienen ni pies, ni cabeza, ni orden, es mejor preguntar. Asumir es uno de los pecados capitales de la comunicación. Cuando asumimos, cuando hacemos el trabajo del otro, complicamos la situación. Entonces, preguntemos. Es más, te puedo casi asegurar que al principio, si no es una práctica que tienes, te vas a sentir hasta incómodo, ¿no? ¿Le pregunto o no le pregunto? Sí, pregúntale. Lo peor que puede pasar es que hagas la pregunta equivocada y digas, no sabes que en realidad te quería preguntar eso. Pero ya estás dándote la oportunidad de preguntar y de cuestionar. ¿Okay? Y la última, incluyéndolos, es que al hacerlos parte, ¿no? Les preguntas, no estás asumiendo lo que ellos necesitan, les estás dando la responsabilidad y al incluirlos en esa toma de decisiones, entonces se da un compromiso. Y entonces no se pierde el foco de lo que es importante al crear una comunidad así, que es aprender. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de estas 3 estrategias, realmente estás creando una comunidad, no nada más donde aprenden, sino donde se sienten cómodos, donde se van a sentir en confianza de decirte, de expresarse, de compartirte lo que ellos necesitan para que entonces la clase se dé en un mejor término, para que la vibra emocional, para que el espíritu emocional de todos esté alineado, sintonizado y armonizado. El siguiente punto es ver cuáles son esas habilidades socioafectivas que a un docente, le podría ayudar a justo alcanzar estos niveles de yo me voy a gestionar bien y entonces en consecuencia también mis alumnos. La primera es que un docente que tiene un enfoque o ya ha trabajado en sus habilidades socioafectivas da importancia al respecto académico, social, emocional y físico. Si entendemos que el aprendizaje es consecuencia de estas 4, si no se dan, entonces va a ser muy complicado que el alumno aprenda, entonces tú le pones un foco a lo que también es importante. Si por ejemplo, llegan a clase, empiezan la clase y ese alumno tuvo un problema y ese problema le está impidiendo estar concentrado, si nada más intervienes de una manera no tan profunda, superficial de cómo te sientes, me siento mal, bueno, ¿qué necesitas? Entonces estás ayudando a que ese alumno en cierta forma pueda estar más presente en tu clase, aunque tú no tengas nada que ver con la situación. La segunda es que se esmera por ser fiable, y claro, crea una estructura, porque lo vienes trabajando con otras estrategias, que da seguridad a tus alumnos. Entonces, fiable nos referimos a que lo que digas sucede, que seas congruente,
que si tú estás pidiéndoles que se gestionen de una manera respetuosa, que no griten, que no estén desordenados y además lo perciban también de ti, y al hacer preguntas e interactuar con ellos seas lo más claro posible o clara posible, entonces así pues todo lo demás que te preocupaba antes ya no va a ser una preocupación porque va a empezar a suceder. La siguiente es que ofrece apoyo y conexión. Como veíamos hace rato, puede ser desde una pregunta de qué necesitas para sentirte bien ahorita, ¿ok? O sabes que tal vez yo en esto no te puedo ayudar, me rebasa, no tengo conocimiento, pero sí puedo canalizarte con alguien más. Hay muchos problemas en nuestras aulas, muchas situaciones que ni siquiera están bajo nuestro control. Pueden ser problemas de casa, pueden ser problemas físicos, cosas que no necesariamente tenemos control y podemos interactuar, pero al ofrecer esa conexión también estamos poniendo la base para que esas habilidades socioemocionales también se empiecen a desarrollar. Tiene un enfoque colaborativo y de reciprocidad, es decir, lo que tú me das, lo que yo pongo también lo voy a recibir de vuelta. Y entonces fomentas la participación de tus alumnos y les da ese poder de toma de decisión. Una de las grandes necesidades que las nuevas generaciones tienen, ya venía muy cargado en los millennials, pero en los centennials y en la siguiente, en la generación que les precede, es justo autonomía. Las empresas hoy en día están buscando cómo fomentar eso porque no lo sabemos, no sabemos hacerlo desde antes. Y es una de las necesidades más grandes que hay. ¿Y en qué se traduce la autonomía? Darles la posibilidad de elegir, claro, de acuerdo a su edad y de acuerdo a lo que puedan hacer, pero entre más autónomos los hagamos, de poder decidir, de opinar, de aportar, de participar, entonces también se va a generar un enfoque colaborativo porque saben, entienden y comprenden que lo que dicen puede ser tomado en cuenta, pero al menos están siendo escuchados. Y entonces cuando tú das eso, tú también lo recibes de vuelta. Entonces cuando tú necesitas que te escuchen, cuando tú necesitas que estén atentos, se va a dar como una consecuencia. Considera un docente que tiene una habilidad socioafectiva ya desarrollada o la está desarrollando, pues considera el contexto histórico y cultural de sus alumnos. Es decir, más allá de una diferencia cultural, hablando de países, esto es más como, aunque todos somos mexicanos o la mayoría de los que estamos conectados somos mexicanos, cada uno de nosotros tiene aspectos de tradiciones, de costumbres en nuestras casas. Y esas diferentes tradiciones y costumbres, pues se reflejan en experiencias de nuestros alumnos. Entonces entiendes que lo que él te está manifestando, que lo que te está diciendo o ella es reflejo justo de ese contexto histórico, de su propia historia y de lo que vive en casa. Entonces lo respetas, entiendes y ya en la medida de lo posible verás si puedes o no intervenir. Y la última es que tienes una actitud resiliente de crecimiento y de adaptabilidad. La verdad es que creo que una de las cosas en las que más nos puso en jaque la pandemia es en adaptabilidad y resiliencia, porque la adaptabilidad, ustedes saben, y no me van a dejar mentir, la vida no es estática, la vida se mueve, la vida no es igual. Vean una foto de ustedes hace 5 años y véanla hoy, y es muy probable que no se vean igual, ¿no? O una foto de niños a hoy, y entonces eso simplemente nos confirma que la vida cambia y nosotros cambiamos. Ustedes no son los mismos que eran hace 6 meses o hace un año. Hace 1 o 2 años no tenían las habilidades que hoy tienen para gestionarse y para para estar frente a un grupo. Entonces, con esto entendemos que nos podemos adaptar. Para ciertas personas es más fácil que para otros, pero la realidad es que esta habilidad que nos demanda tanto el mundo, que es flexibilidad y adaptabilidad, también ayuda a que nos volvamos más resilientes. O sea, que ante los efectos adversos tengas la posibilidad de levantarte. Nunca se dice cuánto tiempo te toma, ¿no? Pero lo importante es que te puedas levantar y puedas reconstruir y puedas mirar hacia enfrente, hacia un futuro con una esperanza. Y por supuesto con actitud de crecimiento, ¿no? Si estás buscando capacitarte en hacer cosas distintas porque te interesa cómo aprenden tus alumnos, ya tienes palomita en eso, ¿no? Ya estoy aprendiendo y estoy buscando cómo hacer mi trabajo de una manera distinta que me ayuda a mí a obtener lo que me importa, que es que mis alumnos aprendan y crezcan. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver, ya vimos algunas estrategias, ahorita hacemos un recordatorio breve de ellas, pero vamos a ver ejemplos de estrategias aterrizadas, puntuales, que les pueden ayudar en el día a día. La primera ya veníamos haciéndola de usar preguntas. La verdad es que
Cuando te hagan una pregunta que te cueste trabajo, que te sea complicado responder, responde con una pregunta también. Porque en realidad, cuando tiene alguien una duda, hablemos de estudiantes, si tú les regresas una pregunta de, oye, ¿por qué piensas eso? O ¿por qué viene a tu mente eso? Entonces estás invitándolos a que hagan una reflexión y esa reflexión está conectada a una emoción. A nivel general, hay tres cosas importantes en nuestro comportamiento. Una son nuestras emociones, otra es nuestros pensamientos y la última son nuestras acciones. Así suceden en la vida, ¿eh? Primero tenemos una emoción, siempre es innegable. Antes de actuar ya tuvimos una emoción, antes de pensar en una situación ya tuvimos una emoción respecto a ella. Entonces tienes una emoción, un pensamiento y una acción. Entonces cuando viene un alumno con una situación o viene con una pregunta, tú puedes responder con una pregunta también. Desde lo más básico, como es que fulanito no hace lo que tiene que hacer en su trabajo. Bueno, en lugar de resolverles la situación, pregúntales, bueno, y entonces, ¿qué estás esperando que fulanito haga? O si tú pudieras tomar una decisión, ¿qué decisión tomarías? Cuando usas preguntas, les regresas a ellos la responsabilidad. Hay cosas que sí van a poder resolver, hay cosas que no, pero tú vas a ir midiendo en esa situación. Cuando les regresas la pregunta, también estás sembrando un ambiente de autonomía, de hazte responsable de lo que te corresponde. Cuando usamos preguntas, nos estamos yendo al lado positivo, porque es no asumir y no juzgar. Estás obteniendo tal cual lo que se necesita. Y tal vez en esas preguntas también, cuando estés pelotando esas preguntas, van y vienen, entonces puedas obtener más información que te ayude a ti en el inter a poder decidir, a poder expresar qué es lo que tú piensas al respecto. Cuando usamos preguntas, estamos generando también un sentimiento de involucramiento. Estamos yendo profundo con lo que, es más, hasta puedes irte más profundo en que ellos mismos descubran qué es lo que necesitan, sin que tú necesariamente se lo estés dando o lo pongas o lo proveas para ellos. Entonces, las preguntas son muy buenas. Todas las preguntas que se puedan hacer siempre empiezan con qué, cuándo, dónde, para qué. ¿Okay? Entonces, estas preguntas seguidas de la situación, de lo que estamos buscando obtener una respuesta, son aliadas. Y es más, si lo empiezan a hacer y empiezan a usar preguntas en cualquier situación, se van a volver unos maestros de las preguntas y cuando tengan que hacer alguna pregunta, no se van a sentir intimidados, ¿no? Va a ser una práctica constante. Nuestro cerebro tiene la hermosa posibilidad de aprender, no importa nuestra edad y nuestra circunstancia y nuestra historia, nada, puede aprender. Entonces, si le enseñamos a nuestro cerebro a preguntar, también le vamos a quitar la costumbre de asumir y le vamos a quitar la costumbre de juzgar, que es humano, ¿eh? Pero podemos minimizar ese efecto. Ya que usamos preguntas, les recomiendo que hagan un check-in, una revisión diaria emocional, súper rápida. Si es en un ambiente virtual, hoy muchas de las plataformas nos permiten poner dedito arriba, carita feliz, carita triste, tal, tal. Entonces, cuando preguntas cómo te sientes, pueden ser dos preguntas. Una es, ¿qué sentiste cuando te despertaste? Entonces, haces consciente, me desperté de malas, ¿no? O me desperté muy feliz. Y la segunda es cómo te sientes en este momento. Entonces, así tú estás midiendo en qué situación recibes al salón, en qué situación estás recibiendo a los alumnos. Y si hay algo en lo que tengas que intervenir, entonces al menos le vas a, si no te lo permite porque tu horario, porque das una clase a una hora, porque en ese momento no se puede, al menos vas a poner atención a ver cómo está ese alumno o esa alumna y vas a poder atenderlo en la medida en la que se te permita por el tiempo, pero al menos vas a estar pendiente de eso. En el momento en el que ayudamos a alguien a ser consciente de sus emociones, los estamos ayudando, les estamos enseñando a ser conscientes de las emociones para ellos. O sea, no es una rutina protocolaria. Si ellos realmente ven este check-in emocional como una práctica constante, entonces va a llegar un punto en el que ellos estén tan familiarizados con hacerlo que ni siquiera tengan que expresarlo porque ya se están haciendo conscientes de eso. Para hacer el check-in emocional diario, por supuesto que pueden usar las 6 emociones básicas, las que vimos, y ahorita en la siguiente diapositiva les voy a enseñar una rueda de las emociones de otro psicólogo que habla de 3 niveles principales. Ahorita ahondamos en esa rueda de las emociones, pero no es que sea más sofisticada. Una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel emocional, y no podemos hablar de desarrollo de habilidades emocionales, es que tenemos un vocabulario muy corto para las emociones.
hagan mañana el ejercicio, ¿ok? Pero a todos los que les pregunten buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál es la respuesta principal? Generalmente es bien, triste, mal y ya, ¿sí? Entonces, como carecemos de vocabulario y carecemos de muchas palabras de las cuales tomar, entonces a veces esa conexión entre lo que sentimos y lo que está pasando no sucede. Hay un hueco, hay una brecha. Entre más vocabulario emocional tengas, va a ser más fácil para ti nombrar las emociones. Va a ser menos probable que uses el enojo porque ya sabes que no estás enojado, sino que estás decepcionado. Entonces lo puedes expresar como decepción. O sabes que en realidad lo que estás sintiendo es muchísima presión y entonces esa presión, en lugar de reflejarse como enojo, entonces lo haces consciente, lo escribes y lo puedes atender. Entonces, entre mayor vocabulario tengamos emocional, nos estamos llenando de más emociones. Entonces, el primer nivel, sí, por supuesto que son las 6 emociones básicas, pero entre más grandes sean nuestros alumnos, yo les recomiendo que usen la rueda de emociones. Hay muchos ejemplos, pero les ayuda mucho a poder expandir el vocabulario, no solamente para ellos, también para ustedes. La respiración. La verdad es que es uno de los movimientos físicos, por supuesto que es involuntario, ya a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo respiramos. Bueno, hasta en eso esta pandemia nos hizo conscientes de qué importante y vital es la respiración. Pero en situaciones donde se va a dar algún cuadro emocional, la respiración nos ayuda a aterrizarnos, a anclarnos, a poner los pies sobre la tierra, literal, pero también de manera emocional. Generalmente cuando nos enfrentamos a una situación donde hay un nivel emocional alto, es decir, intenso, que te rebasa y entonces te genera otros sentimientos, cuando respiras por la nariz y lo sacas por la nariz, porque hay muchas técnicas, pero la que es efectiva para regular inclusive nuestro pulso cardíaco, hay emociones que como respuesta física aumentan nuestros latidos, con la respiración lo puedes regular. Tiene que ser una respiración consciente y que se escuche, ¿sí? Mi maestra de yoga hasta me lo dice, ¿no? Se tiene que escuchar como el mar, ¿ok? Entonces, esa respiración, cuando la traes y cuando la usas para ti, cuando la haces consciente, se vuelve un aliado. Y a veces se vuelve una práctica que ya ni siquiera estás consciente, pero tu mismo cuerpo antes, al sentir que esa emoción está dentro de ti, se vuelve una respuesta automática. Cuando no estamos tan acostumbrados a usar la respiración y la vamos a sumar a nuestras prácticas, yo de verdad les recomiendo que lo hagan así de abierto, ¿eh? Cuando estén en una situación intensa, de verdad que lo hagan con sus alumnos de, oye, creo que en este momento ya no nos estamos escuchando y no estamos llegando a una solución. ¿Te parece bien si nos tomamos 2 respiraciones? Las puedes tomar conmigo o si quieres te vas tantito para allá y tomas 2 respiraciones, yo tomo 2 respiraciones y regresamos. ¿Okay? Así de consciente debe ser. Es mejor hacer conscientes esas cosas a por no hacerlas, por pena, por el que dirán, por el que cómo me voy a ver, a entonces que la situación se vuelva como una bola gigante de nieve y entonces ahí sí ya no puedas contener nada, ¿no? Y sea el grito, o sea, la situación en la que te enfrasques. Entonces sí, la respiración merece su tiempo y su lugar y es más, entre más hagas este ejercicio, te vas a dar cuenta tú, antes de la situación que antes te resultaba estresante, difícil de manejar, cuántas respiraciones vas a necesitar. Entre más pronto inicies con una práctica de respiración, va a ser más fácil para ti. Y es más, por ejemplo, si vas a mezclar algunas de estas estrategias y vas a usar un check-in emocional diario, entonces puedes decirles, oigan, vamos a hacer nuestro check-in emocional diario, pero antes de eso, sentados con los pies en la tierra, las manos sobre las piernas, vamos a hacer 3 respiraciones conscientes, que se escuche cómo entra el aire y cómo sale por la nariz. Y entonces esta práctica se va a ir sumando. Y se va a ir sumando a tus prácticas normales y entonces el objetivo que estás persiguiendo, que es que el estado de ánimo se mantenga estable, se mantenga positivo, se mantenga sano, ayuda a que también el arranque de tu clase tome otro sentido. Y la última, ya vimos varias, pero la última que creo que es una de las más importantes es el involucramiento en las soluciones. Cuando le regresamos esta parte a nuestros alumnos, genera libertad. O sea, aun cuando todos somos libres, entendámoslo como libertad de poder hacer y tomar decisiones que no necesariamente por la edad que tengo puedo, la conciencia y el compromiso. Entonces, como les decía en las preguntas, cuando le regresas al alumno, bueno, y entonces, ¿cómo tú crees que puedo solucionar esto? ¿O qué solución se te ocurre que podamos poner? Entonces,
estás involucrándolo, lo haces parte y también él se hace responsable del resultado. Puede ser, y eso es muy cierto, puede ser que al momento de involucrarlos en las soluciones te contesten, no sé. Por ejemplo, mi hija, todas las mañanas cuando nos estamos preparando para la escuela, siempre le pregunto, ¿qué quieres de desayunar? Y su respuesta innegable siempre es, no sé. Entonces lo vuelvo a intentar. Le doy la segunda oportunidad, oye, ¿qué vas a desayunar? No sé. Entonces en la tercera le digo, ok, oye, ya tengo que preparar el desayuno. Hay de dos, ¿quieres cereal con leche o quieres un pan con, no sé, crema de avellanas? Cereal con leche. Entonces ya le di, al menos le di una perspectiva de dos soluciones. Y las preguntas, el invitarlos, al darles opciones, cerebralmente genera como posibilidad en ellos, aunque ellos no saben que los estás dirigiendo a una solución. Igual en una situación donde alguien en un equipo, fulanito, no hace lo que le toca, entonces le puedes decir, oye, ¿cómo ves? Puedes hacer muchas cosas, pero ¿cómo ves si intentas hablar con fulanito para ver cómo se siente y por qué no pudo entregar esa parte del trabajo? O la otra es que se reúnan ustedes como equipo y entonces decidan qué cosa pueden hacer para suplir el trabajo de fulanito si es que lo van a dejar fuera. O sea, al darles opciones, tú también estás involucrándolos en la parte de la solución y ellos mentalmente están haciendo esa conexión de yo puedo tomar esa decisión, aun cuando haya sido, perdón, empujada por ti, aun cuando tú estés buscando un compromiso o un objetivo, ¿sí? Que es que se entregue un trabajo, que se entregue un proyecto. Pero lo importante es que cuando los involucramos en las soluciones nos genera también a nosotros, ¿eh? Acuérdense que esto es un espejo, libertad, conciencia y compromiso. Muchas veces muchos de mis coaches me preguntan, oye, es que no sé cómo solucionar este problema con mi jefe o no sé cómo solucionar este problema con mi papá o con mi mamá. Bueno, pregúntale a esa persona qué es lo que necesita de ti. ¿Okay? Y entonces cuando le preguntes a esa persona qué necesita de ti, también esa persona está siendo consciente de sus necesidades. La verdad es que la forma en la que expresamos nuestras necesidades, nuestras inconformidades, a veces no tiene nada que ver con lo que realmente queremos expresar. Al ayudarlos, al facilitarles cómo expresarse, también a nosotros se nos hace más fácil porque estamos regresando a esa persona lo que le toca, que es que te provean de información. Entonces, estas estrategias junto con las otras que hemos visto, ¿no? De involucrarlos, de hacerlos parte, de estar escuchándolos, una escucha totalmente activa, eso también es crucial y es muy importante en cualquier proceso de inteligencia emocional. Si tú hoy detectas que tu escucha no es tan activa, que es una escucha más reactiva, que es una escucha más, estás esperando que te digan algo porque tú quieres aportar y tú quieres contribuir o tú quieres tener la razón, entonces valdría la pena revisar qué tienes que hacer para escuchar de manera más profunda y activa con quien interactúas. Y ahora sí, aquí les enseño la rueda de las emociones de este psicólogo. Este psicólogo nombra aquí las 6 emociones y entonces cuando quieres adquirir más vocabulario, entonces te vas a la emoción básica, por ejemplo, felicidad, ¿no? Me siento muy feliz, ok, ¿te sientes feliz? ¿Por qué? Entonces te vas al siguiente nivel, que es el amarillito un poco más fuerte, entonces te sientes feliz porque te sientes orgulloso, porque te sientes aceptado, porque te sientes poderoso, pacífico, íntimo, optimista. No sé, me siento feliz porque se me presenta un proyecto y entonces eso me llena de mucha esperanza y estoy optimista. Ok, te sientes optimista, ¿por qué? Y entonces empiezas a hacer, este optimista se abre en un abanico de dos opciones, puede ser inspirado o receptivo. Y entonces cada uno de estos niveles tiene su propia, tiene sus propios niveles, tiene 2 cada uno de ellos, pero te ayuda a ir muchísimo más profundo. Y entonces cuando vas profundo en tus emociones, es muchísimo más sencillo que la puedas tratar. Porque igual y te sentías, se estaba reflejando en miedo y cuando vas y revisas los niveles, la verdad es enojo. Cuando revisas los niveles de enojo no tiene nada que ver con lo que sientes, en realidad se implica con miedo. Y cuando te vas más profundo, sí, la verdad es que yo me sentí enojado, pero en realidad no, yo me sentí humillado porque alguien me ridiculizó en público. Y en realidad, aunque estoy mostrando el enojo, lo que estoy sintiendo es un temor terrible a volverme a presentar frente a esa persona porque me preocupa que me vaya a ridiculizar de nuevo. Cuando haces consciente eso, entonces todas las demás respuestas que tienes físicas se eliminan. Llegas al meollo del punto, llegas al origen, a la raíz, perdón, a la causa, y entonces se abre. Lo primero es que bajas el nivel emocional, ya no te sientes tan fuera de ti. Y la segunda es que entiendes de dónde viene. Y entonces hay una explicación para ello.
Entonces, vamos a concluir. Les voy a dejar 2 preguntas. Si tienen a la mano papel, lápiz, lo que sea, o quieren hacerlo en sus teléfonos o en el dispositivo que quieran. Lo único que me gustaría es que con estas conclusiones, ya cuando las terminemos, puedan trabajar en una rutina, de pensamiento que les voy a dejar, que es como la tareita que les comentaba, para que entonces puedan ir un poco más profundo y ver que de todo lo que compartimos hace más clic con ustedes, qué es lo que estás dispuesto a hacer en este momento, qué es lo que sí te vas a aventar a implementar en tus clases y en tu gestión emocional. Y ya con eso ya te llevas lo que te va a servir y lo que te va a hacer de provecho. Entonces, es un hecho que tenemos una gran influencia en nuestros estudiantes, eso no lo podemos negar. Por el rol que tenemos, por el impacto que generamos, por el poder de la palabra que tenemos, es una gran responsabilidad. Entonces, me gustaría que pensaras cómo estás usando esta influencia en la vida de tus alumnos. Ponle vida escolar si quieres, ¿ok? Pero ¿qué influencia, cómo estás modulando, qué impacto estás tratando de generar, cómo quieres que te recuerden, cómo quieres que se te perciba, qué es lo que estás queriendo lograr con esta influencia que tienes con tus estudiantes? Una vez que llegues a esta conclusión, se podría volver uno de tus objetivos para lo que sigue del ciclo, para tu próximo ciclo escolar, para tu próxima materia. Entre más consciente hagas que cuando estás frente a un grupo, tienes una posición de influencia, pues impactar la vida de alguien, entonces te vuelves muchísimo más consciente de la responsabilidad que tienes. Tu rol cambia y entonces tu percepción de ti también se transforma por este gran poder que tienes. La segunda conclusión que me gustaría que ahondáramos es que es un hecho que la inteligencia emocional se crea en equipo. Aun cuando son 4 elementos, son emociones, unas tuyas, otras de tus alumnos, necesitas a tus alumnos tanto como tus alumnos te necesitan a ti, para que al menos este ambiente inteligente emocional en el aula se dé. Entonces, te pregunto, ¿cómo estás invitando a tus alumnos a hacer ese equipo contigo? Las formas que usas, las maneras que estás usando, los métodos que estás usando, ¿te están ayudando? ¿Estás generando equipo o es más una batalla o es una lucha diaria? ¿O realmente estás viendo que con las cosas que estás modificando, estás en camino de generar un equipo que sea recíproco, que sea colaborativo y donde unos a los otros se tengan y se apoyen? Con esta reflexión de si estás creando un equipo, entonces ahora sí, vamos a ver la rutina de pensamiento. Estas 3 cosas que vas a ver, son 3 preguntas, ahí te sugiero una estructura para que los puedas trabajar, es cómo vas a integrar la inteligencia emocional en tu aula. Si hoy te tuvieras que hacer 3 preguntas, aquí te van 3 sugerencias. La primera que te hago es, ¿qué de lo que he estado haciendo ya no me funciona? ¿Qué debo de tener? Igual y me funcionaba hace 3 años, porque las necesidades emocionales de mis alumnos de hace 3 años eran de esa forma. ¿Qué debo de tener? ¿Qué estoy dispuesto a ya no hacer? La segunda es que debo continuar. La de en medio, es muy importante porque son tus mejores prácticas como docente, son tus mejores prácticas como persona. Entonces, ¿qué de lo que he hecho? Sí, la verdad es que me trae un ambiente sano, un ambiente donde mis alumnos se pueden comunicar conmigo, donde las personas que me rodean entonces se sienten cómodas. Estas van a ser como tus secretos, es donde pones tu sello. Y la última es que de todo lo que vi, estoy dispuesto a iniciar hoy. ¿Qué puedo implementar mañana? Que me haga a mí sentir que estoy haciendo cosas diferentes. Miren, yo sé que lo han escuchado en muchos lugares, y si no, qué bueno que sea este el foro en el que lo escuchen, pero la verdad es que para lograr cosas distintas debemos hacer cosas diferentes. Si puedes hacer algo chiquito, algo pequeño, pero eso te ayuda a abrir la puerta para hacer algo más grande, yo te sugiero que lo hagas hoy. Ayer, es más, antes de las 4:30 de la tarde, igual habían cosas que no sabías que se podían hacer en un aula y que tenían un impacto profundo en cómo estaban aprendiendo tus alumnos y cómo te sientes tú al frente del grupo. Entonces, con estas 3 cosas, con esta rutina de pensamiento, te va a ayudar mucho a clarificar y entender qué está a tu alcance y qué puedes hacer con lo que tienes hoy. Entonces, te sugiero, ¿qué debo de tener?
qué debo continuar y qué debo iniciar. Puedes, en lugar de ponerle debo, puedes poner qué puedo detener, qué puedo continuar para quitarle como ese aspecto de resistencia. ¿Okay? Y pues listo. Hasta aquí llega la explicación y la presentación de las estrategias para desarrollar habilidades socioemocionales. No sé si alguien tenga preguntas o necesita hacer algún comentario. Con todo gusto aquí estoy. Hola, Paula. Bueno, pues vamos a... De hecho, ya abrimos el chat para que los maestros y maestras nos tengan a bien pues, enviarnos sus preguntas o dudas. Y algunas ya se aclararon vía chat también. Sin embargo, aquí tenemos una pregunta del maestro José Francisco que dice, ¿qué debo hacer si tengo alumnos con problemas de aprendizaje? Claro. Entiendo, profesor, muchas gracias. Mire, yo creo que ahí es muy importante ver hasta qué grado nosotros podemos intervenir. Hay cosas que sí podemos hacer nosotros por nuestros alumnos porque estamos capacitados para hacerlo, pero si es el caso en el que no tengamos las herramientas o no tengamos el conocimiento, tal vez valga la pena en la medida en la que las instituciones en las que colaboramos y trabajamos nos lo permitan, poder intervenir o canalizarlos con alguien más. Porque también una de nuestras responsabilidades como profesores pues es ser como puente, ¿no? Apoyo y conexión. Si no podemos integrarlos, entonces sí al menos conectarlos en la manera, en la cuestión emocional, porque aun cuando tengan problemas de aprendizaje, pues tienen emociones y sentimientos. Entre más interactuemos con ellos usando estas herramientas emocionales, es probable que ellos también se suban al barco y entonces logren tener un buen desempeño, o al menos el desempeño que se está esperando de ellos. Muchas gracias, maestro José Franco. Ya contestamos su pregunta. También aquí tenemos a la maestra María Rosa, que nos dice muchas gracias por esta interesante plática, las sugerencias y estrategias que nos han presentado. Mi pregunta sería, ¿cómo ayudar a los alumnos a superar el miedo al fracaso, especialmente en los exámenes o evaluaciones que generan ansiedad? Claro. Muchas gracias, profesora. Mire, la ansiedad es una respuesta emocional que se da en nosotros cuando nos preocupa el futuro. Del futuro no tenemos control, más de nada, ¿no? Ni de nuestro pasado ni de nuestro presente. Pero la ansiedad se genera justo por esa preocupación. Como no sabemos cuál es el resultado, entonces nos sentimos ansiosos. Una palabra increíble que ayuda a los alumnos a ser más resilientes y no es que quieran fracasar, pero que los haga sentirse abiertos a poder equivocarse sin consecuencias emocionales profundas, hay una palabra que es aún. Entonces sí, sacaste 7, aún no sacas el 10 que quieres, pero aún no lo tienes, estás trabajando en ello. Entonces el aún crea una conexión emocional en nuestro cerebro de que es alcanzable, lo puedes tener. Aún no sabes cuándo, pero estás trabajando en ello. Entonces esa es una perspectiva, podríamos entonces hablar de aún. Y la otra es ayudarlos a fijar metas alcanzables, algo que esté dentro de su control, que sí puedan hacer, para que entonces al siguiente examen, a la siguiente evaluación, puedan ellos, con cosas que están dentro de su paraguas de control, hacer algo distinto. Pero sí, también hay, como les decía, ¿no? Instrumentos que bajan la ansiedad, hay anillos que ayudan, ¿no? A pasar esa ansiedad, también podría ser. Pero creo que aquí también otra cosa importante es definir con ellos, ¿no? Para ti, ¿qué significa fracaso? ¿Y de dónde viene esa definición? ¿Por qué para ti esto significaría un fracaso? Y con eso entender por qué para ellos significa eso, el fallar en un examen o obtener la calificación que estaban esperando. Muy bien, muchas gracias, maestra Paula. La maestra Graciela dice, gracias antes que nada. Me quedo con la reflexión de la mala costumbre de ser reactivos y no escuchar. Solo esperamos que termine el otro para intervenir, pero pocas veces realmente nos ponemos en sintonía con el otro. La maestra Silvia nos dice, ¿qué debo hacer si me presenta un caso de catarsis ante el regreso a clases? Claro, es que primero contestándole a la profesora Graciela, muchas gracias. Y lo único que quiero comentarles sobre eso es que fíjense que hasta físicamente fuimos creados de una manera en la que deberíamos estar más abiertos a escuchar que a hablar. Y es que tenemos dos orejas, 2 oídos y una sola boca. Entonces, qué poderoso, ¿no? Saber eso, que deberíamos de escuchar más de lo que decimos. Y a la profesora Silvia,
la entiendo perfectamente bien. Muchos alumnos están presentando justo estos cuadros, ¿no? De llegan a la escuela o están con nosotros y en ese momento, por ciertas situaciones que estamos viviendo, se presenta un proceso catártico. Ahí hay de dos. Una es intervenir en ese momento si es que te lo permiten, si es que se lo permite su dinámica de clase, y si no, dar un espacio. Los procesos catárticos hay que atenderlos para bajarle el nivel emocional. O sea, en ese momento algo conectó con ese alumno, con esa alumna, que al momento de conectarlo viene el desahogo. Entonces, si no es posible atenderlo o escucharlo, darle el momento de decirle, oye, si quieres puedes salir 5 o 10 minutos a que te sientas mejor, o dime qué necesitas para que puedas sentirte mejor, o qué hacemos. Igual, regresándole una pregunta para ver qué necesitan, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que cuando están pasando un momento catártico no les gusta ni siquiera que se les acerquen y los toquen. Entonces, cuando les preguntamos, entonces podemos de cierta forma atender lo que necesitan, sin necesariamente equivocarnos. Y si es alguien que ya conoce, profesora, y que sabe que sí puede acercarse, ¿no? O al menos consolarlo, poder hacerlo y darle el espacio en la medida en la que su clase se lo permita. Otra recomendación también, que igual por los tiempos de clase, hay una dinámica que se llama columna izquierda. Puede darle una hoja de papel a ese alumno y decirle, bueno, del lado izquierdo vas a escribir todo lo que estás sintiendo en este momento, sin censura y sin nada, esto es para ti. Y ese proceso, como ya está viviendo un proceso de catarsis, entonces tiene más presentes y más vividos los recuerdos y las emociones de esa situación que lo detonó, y al escribirlo también sirve como un instrumento de desahogo. Y entonces al plasmarlo, también le ayudamos al alumno a ser consciente, lo que igual o sea, tuvo el detonante, pero igual y ni siquiera sabe por qué se le presentó. Podrían ser dos herramientas que le puedan ayudar. Muy bien, pues también aquí tenemos otra, bueno, había una pregunta también de la maestra Silvia que dice, ¿qué debo hacer si se me presenta un caso de catarsis ante el regreso a clases? Y más adelante Sí, dice, sí, sí. adelante. No, nada más, porque yo creo que podemos hacerlo de escribir o darles el espacio si es que nuestra clase nos lo permite, y preguntarles, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan de nosotros para poder llevar ese momento catártico con un final más tranquilo? Muy bien, la maestra Leticia dice, muchas gracias por esta plática, muy interesante. Ahora con la pandemia tenemos estudiantes con muchas situaciones complicadas. ¿Qué estrategia debemos utilizar con aquellos estudiantes que no quieren trabajar ni tampoco les interesa, no les interesa por qué querer aprender? Aun cuando como docentes se les pongan metas alcanzables y tratamos de ser empáticos con ellos. Claro. Y también le entiendo, profesora, porque también al hacer uso de esa empatía, ¿no? De ver cómo acercarles herramientas para que ellos se sientan cómodos y entonces puedan trabajar mejor, estar más concentrados. Si no lo logramos, también eso genera en nosotros empatía, frustración. Y es totalmente entendible. Recuerden lo que les decía, pues también nosotros somos humanos y nosotros tenemos también nuestros propios retos. Pero ahí sí, si es un caso recurrente, si es constante y ya hicimos todo lo que académicamente y pedagógicamente pudimos hacer, tal vez la intervención tenga que ser como un check-in emocional de, oye, fulanito, veo que no prendes la cámara y demás. ¿Hay algo que podamos hacer para que conectes, o sea, para que estés conmigo? Y tal vez sea una necesidad muy sencilla de proveer, tal vez sea algo que esté pasando en casa, que se le impida, en fin. Pero yo creo que preguntándoles más bien, podríamos obtener una respuesta en lugar de ponernos en una situación donde ya intenté todo, que está muy bien, profesor. O sea, yo creo que al final sí está dentro de su alcance el ayudarlo y usar las herramientas que conocemos, pero si le regresamos la responsabilidad de ese alumno y le dejamos en él la respuesta, ya verá usted en la medida en la que le respondan, pues si está dentro de su alcance poder proveerle eso, ¿no? O si no, llegar a un acuerdo, ¿no? De, oye, lo que me pides es casi un imposible, vamos a encontrarnos en un punto medio, ¿no? Yo necesito, por tu bien, por tu rendimiento, por tu desempeño, pues que hagas lo que te toca, y yo tengo que hacer tal. Entonces encontrémonos en un punto en medio donde tú hagas lo que te toca en la medida de lo posible y yo te provea de cosas que te pueden ayudar a estar conectado. Pero estoy totalmente de acuerdo, creo que algo que ha sido una época muy cansada, ¿no? 24 meses así,
también ha generado mucha apatía, no solo en nuestros estudiantes, también en nosotros, ¿no? De estar buscando constantemente qué hacer, qué cosas diferentes implementar. También es cansado, pero podría ser así, profesora, preguntándole directamente qué necesita. O si no lo quiere hacer uno a uno, puede hacer un diagnóstico general de qué cosas pueden ayudarte a estar más conectado, presente y demás. Muy bien, maestra Paula, pues de verdad, seguramente los maestros y maestras que te escuchamos están de acuerdo conmigo que es un placer de verdad recibir ese tipo de estrategias, sobre todo en este momento que estamos viviendo. En cuanto cerremos la sesión, maestros y maestras, aparecerá una pantalla que ustedes están visualizando ahorita, en la que se les pide que se registren para llevar a cabo una evaluación de satisfacción. Seguramente tendrá puros 10 la maestra Paola, puros sí. La verdad es que fue una sesión maravillosa. Y finalmente, maestros y maestras, les compartimos a ustedes nuestras redes sociales, nuestras páginas de 360.edicionescastillo.com, donde ustedes podrán tener la oportunidad de visualizar la grabación de esta sesión. Asimismo, en Facebook, en Macmillan Bachillerato, en Instagram, también Macmillan Bachillerato, y finalmente en YouTube, en Macmillan Bachillerato. Entonces, maestros y maestras, pues agradeciendo el favor de su atención, reitero el agradecimiento a la maestra Paola, y pues esperamos que nos puedan acompañar en sesiones posteriores. Maestra Paola, ¿quisiera decir algo antes de que nos retiremos? No, para nada, al contrario, muchas gracias a ustedes por la atención y espero que se lleven herramientas que les puedan ayudar a tener un mejor provecho en sus aulas. Me están pidiendo si podemos regresar a la lámina anterior, maestra Paula, para que los maestros vuelvan a checar la liga. Entonces, ahí está, maestros, ahí está en la parte de abajo. De hecho, reitero, en cuanto cerremos la sesión, va a aparecer esta lámina o esta página para que ustedes puedan ingresar a esta encuesta de satisfacción. Muchas gracias.